Centro Cristiano Amigos. Muy bien, acompáñeme por favor con su Biblia en el libro de Romanos capítulo 8, versos 8, 18 y 19. Por favor, Romanos 8, versos 18 y 19. Le voy a leer la Reina Valera, versión 60, que es la más común. Dice la palabra de Dios: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Cuántos dicen amén a eso? Gloria a Dios, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Hay otra versión que me gusta que le agrega la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Y me llamó mucho la atención este pasaje porque yo pensaba, ¿verdad? Y me ponía a meditar e imaginar y decía: Señor, ¿qué tan grande, qué tan gloriosa tiene que ser tu iglesia? Tenemos que ser tus hijos para que la creación misma espere ansiosamente nuestra manifestación, ¿verdad? ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? A ver, levanten la mano. Muy bien, ok. La creación espera la manifestación gloriosa de usted y de mí, de nosotros, de los hijos de Dios. Y yo pensaba en esto y decía: wow, Señor, lo que nos espera, ¿verdad? Ni siquiera nos imaginamos que la creación está esperando ansiosamente qué cosas tan grandes vas a hacer en tu iglesia, vas a hacer con tus hijos para que la creación esté esperando eso. Dios ya lo vio. Dios nos escogió a cada uno de nosotros no por lo que somos, sino por lo que Dios ya vio que vamos a llegar a ser, ¿verdad? Entonces, si usted todavía está en proceso como yo y como la mayoría, no se preocupe, no se desespere. Hay veces que nos desesperamos, ¿verdad? Yo luego le decía a Dios: ay, Señor, yo creo que te equivocaste conmigo, porque nomás no veo que avance, ¿verdad? Que llegue a esa plenitud, a esa gloria que habla la Biblia. Pero Dios no se equivoca. Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y esta noche quiero hablarle de eso. ¿Qué propósito tiene Dios para nosotros este año? ¿Qué es lo que quiere Dios que hagamos? Si usted le ha preguntado a Dios, y hace rato me encantaba porque Dios habla, y Gigi lo mencionaba y hablaba acerca de esos planes y de esos propósitos, y quiero hablarle un poquito de eso. Cada año tenemos esa costumbre, le decía, de hacer esos planes. Algunos quieren o queremos viajar, ¿verdad? Otros emprender negocios, otros bajar de peso, que bien que nos hace falta. Pero bueno, muchos propósitos y muchos planes, y todo eso es bueno. Pero cuando venimos al camino de Cristo y lo recibimos como nuestro Señor y Salvador, el plan y el propósito ahí no termina, al contrario, apenas comienza, ¿verdad? Y muchos cristianos de repente se frustran, muchos hijos de Dios, porque llegan y reciben a Cristo y ya no ven más allá. Pero el propósito de Dios tiene un plan perfecto, ¿verdad? Un plan glorioso, como lo acabamos de leer. Y la creación está anhelante de lo que vamos a ser manifestados aquí en esta tierra. Y es aquí en esta tierra. Esta promesa no es para cuando estemos allá en el cielo, porque allá en el cielo todos vamos a estar glorificados y va a ser otro rollo. Pero ¿cuál es esta manifestación de los hijos? Nosotros como hijos debemos de adoptar esta promesa para cada uno de nosotros. Entonces vamos a ver qué tiene Dios para nosotros este año. ¿Estamos listos? ¿Sí? Muy bien. Vamos a ir al Evangelio de Juan. Acompáñenme por favor ahí en su Biblia, Juan capítulo 14. Me encanta el Evangelio de Juan. Si usted tiene poco aquí con nosotros, poco de conocer de la palabra, o lo que nos están viendo por internet, el Evangelio de Juan es un muy buen libro para comenzar, muy completo, muy claro. Vamos a leer el capítulo 14 del Evangelio de Juan, versos 11 y 12. Y dice el verso 11: creedme, hablando Jesús, dice que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Aquí Jesús ya está hablando de obras. Y el verso 12 dice: de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Wow. Dice Jesús: el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. Y esas obras que Jesús hacía eran gloriosas. A ver, ayúdenme a predicar un poquito. ¿Quién me puede decir alguna obra que recuerde Jesús?
alguna obra que hizo aquí en la tierra? A ver, ayúdeme por favor. Sanar enfermos, muy bien. ¿Qué otra cosa? Dar de comer a los hambrientos. ¿Qué más? ¿Qué más se acuerda que hizo Jesús? Resucitar muertos, ¿ok? Expulsar demonios, excelente, muy bien. Usted sí lee su Biblia, lo felicito, muy bien. Y estas obras, dice Jesús, y nos habla aquí en su palabra, que estas mismas obras vamos a hacer, y está hablando de usted y de mí, no está hablando de alguien más, está hablando de nosotros. Y él añade algo que es bien importante, dice, y aún mayores las haremos. Diga conmigo, aún mayores yo las haré. Amén, amén. Vamos a creerlo porque aquí dice su palabra, ¿verdad? Y dice la Biblia que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Pero ¿qué obras hizo Jesús? Ya ahorita mencionaron algunas, ¿verdad? Por ejemplo, yo aquí anoté en mis hojas que convirtió el agua en vino, ¿verdad? Al inicio del Evangelio de Juan, en el capítulo 2, sanó enfermos ahí en Juan capítulo 4, y después viene el milagro de la alimentación de más de 5,000 personas ahí en el Evangelio de Juan también capítulo 6, caminó sobre el mar también ahí más adelante en el capítulo 6 en el verso 16 al 21, y resucitó a Lázaro en el capítulo 11 de Juan, versos del 1 al 44, y podemos encontrarlo. Entonces yo me imaginaba, no sé si usted alguna vez ha visualizado todas estas cosas que de repente leemos en la Biblia y vemos todo lo que Jesús hizo y pensamos en esta promesa, y yo me imaginaba, decía, Señor, wow, imagínate yo poder orar por una persona y que sea sanada, yo poder orar por una persona y que sea liberada, yo poder orar por alimentación y que sea multiplicado. Y de hecho algunos de aquí no me dejarán mentir, y hemos escuchado y visto testimonios, y algunos han vivido testimonios de ese tipo de milagros, ¿verdad? De sanidades, de liberaciones, de multiplicación de alimentos. Hay un montón de testimonios que yo he escuchado aquí dentro de la iglesia, y eso es glorioso, ¿verdad? Inclusive de gente resucitada. Ha habido gente aquí de esta iglesia que ha orado por muertos y han resucitado, Dios los ha vuelto a levantar. Entonces pues yo le decía, Señor, pues yo también quiero, yo tomo esa promesa, heme aquí, envíame a mí, ¿verdad? Ahí sí, sin dudarlo, Señor, yo quiero tener eso. Pero ¿usted quisiera hacer lo mismo que Jesús? ¿Sí? ¿Sí? ¿Cree que serían un buen propósito de año hacer esas obras que Jesús hizo? Sí, podemos anotarlo ahí en nuestra lista. Si usted ya hizo su lista, no se preocupe, vamos a agregar, como decía Gigi, los planes que Dios quiere para nosotros. Y de esto quiero hablarle. Estos planes Dios me hablaba, Dios ponía en mi corazón el que nosotros hiciéramos estas obras, y Él va a estar con nosotros y vamos a hacer estas obras. Pero ¿qué cree? Que no son todas las obras que hizo Jesús. Lo que ahorita me comentaron, y ahorita yo les leí rápidamente ahí 5 milagros de Jesús, son como que los que más ruido hacen, ¿verdad? Los que más nos llaman la atención. Pero yo leía y Dios me hablaba y me decía, no es todo lo que yo hice aquí en la tierra. Hice muchas cosas, hice muchas obras. Y yo le decía, pues Señor, ¿qué más hiciste? Pues ¿qué más queremos hacer, ¿verdad? Sino eso. Y entonces esta es en la parte en la que quiero centrar el mensaje del día de hoy. Esas obras que hizo Jesús y que Dios quiere para usted y para mí como propósitos de este año, que practiquemos y que hagamos, y que dice la Biblia, y aún mayores que esas obras vamos a hacer. Vamos al Evangelio de Mateo, por favor, acompáñenme. Mateo capítulo 9. Ahí los que tengan su Biblia física o electrónica, Mateo capítulo 9, y vamos a leer el verso 1, a partir del verso 1 y verso 2. Dice, entonces entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Dice el verso 2, y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y nosotros superficialmente vemos este pasaje y vemos una obra de Jesús y vemos un milagro de sanidad, ¿cierto o no? Lo primero que vemos, lo primero que llama nuestra atención. Pero ¿qué cree? Que hay una obra más que está implícita dentro de este pasaje y que normalmente no lo vemos. Le dice Jesús al último, tus pecados te son ¿qué? Perdonados. Una obra que hacía Jesús cuando vino a esta tierra es perdonar, es practicar el perdón. Entonces
cuando Dios comenzó a hablarme de esto, la verdad es que yo me entusiasmaba mucho y decía, híjole Señor, yo quiero hacer esas obras, pero pues la verdad mejor están más padres, ¿verdad? Las de sanidades y las de liberación, y ahorita las que dijeron, y dije, ay Señor, perdonar, pues sí, es una obra que hizo Jesús y que nos promete que nosotros las tenemos que hacer, que nosotros las vamos a hacer, y aún vamos a hacerlas mayores. Dios evidentemente puede usarnos en milagros, sí, y en todas las obras que ya platicamos hace un rato, pero Jesús hace énfasis en el perdón en este pasaje. Y aquí la pregunta es, ¿usted tiene algo que perdonar? ¿Algo que no ha perdonado? Ahorita dijimos que íbamos a poner, ¿verdad?, las obras de Jesús como propósito de este año. Bueno, una obra de Jesús es el perdón. Entonces aquí es donde viene ya lo que no nos gusta tanto, ¿verdad? Hay veces que somos ofendidos, hay veces que somos lastimados en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, en las relaciones interpersonales, en la iglesia inclusive. Y el perdón es una obligación prácticamente como hijos de Dios, y es una obra que Jesús nos enseña, que Él vino a hacer, inclusive que Él comenzó con nosotros, ¿verdad? ¿Quién no vino a Jesús sino por su perdón? ¿Verdad? Si Jesús no nos hubiera perdonado y hubiera muerto por nosotros en esa cruz, no estaríamos aquí, ni usted ni yo. Pero a veces se nos olvida seguir practicando las obras de Jesús, y una de esas obras, la primera obra que quiero que nos quedemos en nuestro corazón, es el perdón. Dios quiere en este año que usted practique el perdón. Yo sé que es complicado. Escuchaba un testimonio ahí en un video en las redes sociales de un pastor que decía que se acercó una persona, un matrimonio, y a su oficina entró y le dijo, pastor, ¿podemos hablar con usted? Sí. Y entró esta pareja y el varón le dijo, oiga pastor, ¿usted cree que Dios puede perdonar todo? Entonces el pastor pues pensó rápidamente en su teología, su doctrina. Sí, todo, ¿está seguro que todo? Sí, Dios puede perdonar todo. Y entonces dice que este varón le habló a su esposa, le dijo, ven, y le dijo, dile lo que hiciste al pastor. Y entonces la esposa confiesa y le dice que vendió a sus hijos, estaban de más chiquitos, los vendió para obtener ganancia, para obtener dinero. Y entonces el pastor le volvió a preguntar al esposo, ¿Dios puede perdonar a mi esposa por lo que hizo, por haber vendido a mis hijos? Y entonces el pastor comentaba y decía, y yo entre mí decía, híjole, qué sinvergüenza, se merece lo peor, ¿cómo es posible? Qué mala madre, ¿cómo se atrevió? En fin, ¿no? Lo que hace la carne y el razonamiento humano normalmente condenar. Pero por otro lado el Espíritu Santo lo convencía y le decía, sí, aún Dios puede perdonar eso. Entonces este matrimonio vino a Cristo, este pastor oró por ellos, y hubo una restauración, hubo un arrepentimiento, y bueno, hubo un proceso posterior para el problema que habían tenido, y un trabajo posterior. Pero qué difícil a veces es perdonar, ¿no? Se oye muy sencillo, una palabra corta, una palabra fácil de decir, pero a veces es muy difícil de hacer. Pero Dios quiere que practiquemos el perdón, sobre todo, ¿sabe qué? Con nuestros semejantes, pero además con nosotros mismos. Esto lo aprendí, Dios me lo enseñó hace muchos años, el que de repente estamos caminando, estamos viviendo y perdonando, y dice, yo perdono, y a veces no nos perdonamos a nosotros mismos. Entonces un ejercicio que es bueno de repente hacer es vernos al espejo y hablarnos a nosotros mismos, y perdonarnos aún a nosotros mismos por no ser lo que somos, por no ser lo que esperan de nosotros, por haber defraudado, por haber hecho cosas malas a nuestra esposa, a nuestros hijos, en fin, a cualquier persona. Pero también nosotros necesitamos perdonarnos a nosotros mismos. A veces se nos olvida, y a veces es una raíz que provoca amargura en nosotros por la falta de perdón hacia nosotros mismos. Entonces practiquemos esta obra de Jesús, que es el perdón. Jesús lo hacía constantemente, y durante toda la palabra en los evangelios usted va a ver que Jesús le decía, tus pecados te son perdonados, ¿verdad? Que es más fácil decir a este ciego que regrese la vista, o tus pecados te son perdonados. Entonces va a haber muchos pasajes donde va a ver que Jesús practica el perdón, y eso es lo que Dios quiere, una de las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos este año. Hay muchas más, y por el tema del tiempo no les voy a comentar todas, pero espero me alcancen por lo menos las que tengo aquí en mis hojas. Vamos a ver la segunda obra
que Jesús también practicó e hizo y que quiere que usted y yo hagamos y aún mayores. Amén. Vamos al Evangelio de Juan capítulo 8. Por favor, Evangelio de Juan capítulo 8, versos 10 y 11. ¿Ya lo tiene? ¿Sí? ¿Listos? Ok. Dice el verso 10: enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Este pasaje nos habla acerca de la mujer adúltera. ¿Se recuerda? Que dice la Biblia que estaban los fariseos y que la agarraron, ¿verdad?, en el acto mismo del adulterio, y se la trajeron a Jesús para tentarlo, para ver cómo reaccionaba, para ver si podían sacarle algo de lo que pudieran acusarlo. Y le decían: la ley nos exige que la apedreemos, ¿tú qué dices? Y entonces Jesús les dice, les empieza a escribir, dice la Biblia ahí en el pasaje, usted puede leerlo ahí en su casa, empieza a escribir en la tierra, y entonces dice que de repente se van yendo uno por uno a los acusadores. Y dice Jesús, le dice Jesús entonces: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Aquí hay una obra hermosa que yo no había visto, la verdad, y cuando estaba estudiando y estaba leyendo la palabra y Dios me permitía verla, algo bien simple y bien sencillo, pero que a veces se nos olvida, y en esta sociedad hoy es tan complicado hacerlo. La sociedad nos está obligando a no hacer esta obra de Jesús, pero usted y yo tenemos que ser obedientes, tenemos que ser valientes. Y lo que hace en este pasaje Jesús, además pues de no condenar a esta mujer, hay algo bien importante y que al final le hace también énfasis a la mujer. Le dice: ni yo te condeno, vete. ¿Y qué más le dijo? No peques más, ¿verdad? Jesús no justificó a la mujer de su acto, es decir, no le dijo: no te preocupes, lo que hiciste no tiene nada de malo, tú ve y regresa a tu chamba y que Dios te bendiga. No, ¿verdad? Tampoco le dijo: no, estos fariseos son bien pecadores, esos no, mintieron, te agarraron, pero no te preocupes, hombre, no pasa nada, tú sigue tu vida, sigue igual, aquí nada pasó, borrón y cuenta nueva, y sigue haciendo lo que estabas haciendo, ¿verdad? Jesús no justifica sus actos, es decir, no le dijo a la mujer que le levantaron falsos, tampoco no le dijo: vete a tu casita a dormir, no hiciste nada malo. No, Jesús lo que hace al final es exponer el pecado de la mujer. Le dice: vete y no peques más. Entonces, lo que Jesús está haciendo, lo que Jesús hizo cuando vino a esta tierra, y lo que nosotros tenemos que hacer es exponer el pecado. No debemos ocultarlo. Jesús le dijo: nadie te condenó, yo no te condeno, pero vete y no peques más. Es decir, ya no haga lo que estás haciendo porque está mal, porque no es correcto. Y lo que la sociedad hoy en día nos enseña, ¿qué es? No tiene nada de malo, todo el mundo lo hace, ¿verdad? Tú disfruta, tú no te inhibas, tú síguele dando vuela a la hilacha. No, hombre, eso es religioso, no es cierto, eso no es pecado, eso no es malo. Esos son religiosos que nada más son fanáticos y nada más dicen que todo está mal. Y entonces la sociedad nos está enseñando hoy a esconder el pecado, a ocultar el pecado, a disfrazar el pecado. Pero lo que Jesús nos está enseñando aquí es a exponerlo. Es decir, usted y yo tenemos que decirle pecado al pecado. Y punto. No hay más, no hay punto medio. El pecado es pecado, lo malo es malo y lo bueno es bueno. De hecho, la misma Biblia nos dice, ¿verdad?, que hay muchos en el último tiempo que llamarán a lo malo bueno y a lo bueno malo. Y eso no es correcto. Entonces usted y yo tenemos que tener la valentía, la decisión de exponer el pecado. Cuando alguien está mal, no juzgarlo como Jesús, no condenar, pero sí decirle: está mal, eso es pecado y eso no se hace. Muchas veces cometemos el error como padres con nuestros hijos, sobre todo, lo digo porque mi esposa y yo tenemos la bendición de tener 2 hijos, uno de ya 17 años, cumplió años ayer, mi primogénito, y mi pequeñita de 10 años. Y a veces como padres estamos tentados a decirle a nuestros hijos, con tal de que no se sientan mal,
que no se preocupe, ¿verdad? Que todo está bien, no pasa nada. Dijo, bueno, ni modo, pues ya la regaste, pues tú síguele, tú échale ganitas, ¿verdad? Pero no, tenemos que enseñarle a nuestros hijos que el pecado es pecado y decir, esto está mal, esto no lo tienes que hacer, esto no le agrada a Dios, ¿verdad? Y decirle por qué y explicarles, ¿verdad? Y no disfrazarlo. Tenemos y somos llamados a exponer el pecado, no ocultemos el pecado, ¿verdad? Ahí de repente, no sé si a usted le ha pasado, yo creo que sí, pero sobre todo los que trabajamos o hacemos negocios o tienen sus empresas, aquí hay muchos que tienen empresas, pero de repente vienen cuestiones legales, cuestiones de trámites en el gobierno y, ay Dios, para hacer cosas en el gobierno y trámites, y eso es un relajo, un rollo, y de repente dijimos, híjole, no. Ahora me tocaba, pues ya que está lo de la verificación aquí en Jalisco, y me tocaba pues verificarlo, y por ahí alguien me comentaba, me decía, oye, y pues ahí no dan mordida o qué. Y yo decía, pues no sé, Leo, yo creo que sí, pero pues no voy a dar mordida, ¿verdad? ¿Para qué quiero? No, pues es que es más rápido, es más fácil, te quitas de broncas. Y sí, y se dan cuenta cómo de repente uno va pensando y va maquinando y dice, bueno, pues sí, igual le digo, oye, pues te doy una lana y ya pásamelo, ya me quito de problemas. Y es bien fácil ocultar el pecado, pero es pecado, está mal, ¿verdad? Y tenemos que hacer las cosas correctamente. Y bueno, ya total, llevé a verificar mi carro, no pasó. Pero pues vamos a arreglar lo que nos dijeron, ¿verdad? Y vamos a ir otra vez y vamos a cumplir y vamos a obedecer las leyes que nos marcan. Amén. Entonces, no debemos ocultar el pecado. Es muy importante, ni siquiera hacia uno mismo. A veces uno se hace ideas en la mente y empieza a pensar y dice, bueno, no, pero es que si lo hago así, no, a lo mejor no está mal, a lo mejor está, no se distraiga. Jesús y la palabra nos enseña que lo malo es malo, el pecado es pecado, por mucho que lo quiera ocultar, maquillar por ahí, lo malo es malo. Amén. Entonces estamos llamados a hacer esta obra que hizo Jesús, que es exponer el pecado. Amén. Muy bien, entonces ya tenemos dos obras que hizo Jesús, que no son los milagros, no son las sanidades, no son las grandes señales y prodigios, pero son obras que Jesús nos llama a hacer, a perdonar y a exponer el pecado. Vamos a ver el tercer punto y vamos a ir ahí mismo en el Evangelio de Juan y vamos a ir al capítulo 13. Yo creo que hoy sí vamos a acabar rápido, gloria a Dios. Lástima que el pastor no está para que vea que ya me estoy apurando. Pastor, si me ve, me estoy apurando, me estoy portando bien. Ok, Juan capítulo 13 versos 14 al 16, dice la palabra de Dios: pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Es el pasaje, ¿verdad?, donde Jesús le lava los pies a sus discípulos, muy conocido por todos, lo hemos visto hasta en películas. Inclusive si usted no acostumbra a leer la Biblia, que está mal, ¿verdad?, y de hecho es pecado, déjeme decirle, porque dice la Biblia que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, bueno, ahí se lo encargo. Pero bueno, si usted no ha leído la Biblia, tiene la oportunidad de ponerlo como propósito este año, pero por lo menos yo creo que sí lo ha visto en las películas de ahí de época que salen cuando Jesús le lava los pies a sus discípulos. Después dice el verso 15, dice: porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. El verso 16 dice: de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Entonces Jesús hace una obra aquí maravillosa y gloriosa hacia sus discípulos, y es servir. Diga conmigo: servir. Muy bien, Jesús mismo nos pone el ejemplo. Inclusive Él dice, ¿verdad?, y recalca: yo no vine a ser servido, sino vine a servir. ¿Ok? Y en esta obra Jesús nos lo hace manifiesto y nos lo reconfirma. Y estas obras de Jesús usted las va a ver, las puede encontrar en un montón de pasajes, en un montón, ¿verdad?, repetidas muchas veces. Entonces la pregunta aquí es: ¿servimos? ¿Usted sirve a Dios? En este caso Jesús estaba sirviendo a Dios, pero estaba sirviendo también a quién, a sus discípulos, ¿verdad? Estaba sirviendo a la iglesia, estaba sirviendo a los creyentes. En ese tiempo todavía no había una iglesia, pero estaba sirviendo a los creyentes, a los hijos de Dios. Y aquí la pregunta es: ¿cuántos de nosotros servimos a Dios? Ahora dígame, levanten la mano y no exponiendo nada, sino para
invitarlos a servir. ¿Cuántos de aquí todavía no sirven aquí en nuestra congregación? Levanten la mano y mira, no se preocupe. No los condenamos ni los juzgamos, al contrario, los invitamos para que se junten con nosotros para servir a Dios. Hay muchas áreas aquí en la iglesia de servicio. Están los sugieres, ¿verdad? Los que reciben a la gente. Está el ministerio de linaje con el mago Leo, con Egli, hermoso ministerio que Dios ha levantado para ir a predicar a la gente y a las colonias más necesitadas, no solamente de la palabra, sino también más necesitadas económicamente, y ahí es donde vamos y ejercemos el reino de Dios. Está el ministerio de los niños, también la escuela dominical que mi esposa y yo tenemos el privilegio de liderar, ¿verdad? Está multimedia, y créame, usted ve mucha gente aquí y ve servidores, ve a gente pasar y todo, y ya decir, no, pues se ve que hay mucha gente sirviendo, pero ¿qué cree? No, nos hace falta gente, nos hace falta mucha gente. Inclusive hay veces que tenemos que dobletear y triplicar y cuatriplicar turnos en el servicio porque de repente hace falta gente. Entonces no se quede con eso de que está suficiente, no se quede ahí sentado. Está bien padre que nos sirvan, pero Jesús nos enseña que venimos a servir. Entonces, una buena forma de servir a Dios aquí en la iglesia es sirviendo a nuestros hermanos, a los hijos de Dios, a la familia en la fe. Entonces, si usted no sirve todavía en ningún área de la iglesia, lo invitamos cordialmente que se acerque con nosotros, con los líderes, con los pastores, pregunte, platicamos, le explicamos en qué consiste, qué hay que hacer, y de hecho ni siquiera es que esté tantas veces, ¿verdad? Hay un rol que se hace. Entonces la verdad es que es bastante sencillo servir con nosotros. Yo me acuerdo en una iglesia, no voy a decir su nombre, pero de repente mi esposa y yo venimos de otra ciudad, venimos de México, lo vivimos en León, Guanajuato unos años, y ya hace 6 años y medio, casi 7, ¿verdad, mi amor? Estamos aquí en Guadalajara. Pero yo me acuerdo que llegamos a una iglesia y nosotros estamos siempre acostumbrados a servir. Entonces llegamos y dijimos, oye, queremos servir. Y nos dijeron, ay, sí, pero para que ustedes puedan servir, primero tienen que apuntarse a este discipulado. Y después de este discipulado tienen que apuntarse a este, y ya sigue otro nivel. Y después de ahí tienen que, y ya total, como que nos marearon con tanta cosa que teníamos que hacer antes de servir. Y digamos, no, pues ya se va a acabar el año, ¿verdad? Y nosotros no vamos a estar sirviendo. Le dicen, oye, pero pues ya tenemos años de conocer, ya servimos en otra iglesia. No, sí, ves que tienen, bueno, está bien, son reglas que a veces las iglesias ponemos, pero realmente el que quiere servir de corazón al Señor, podemos hacerlo, y aquí en esta iglesia usted tiene de la libertad de hacerlo en el momento que usted guste. Amén. Entonces, sirvamos a Dios, sirvamos en nuestra casa. Otra manera de servir a Dios también es sirviendo a nuestra pareja, a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, ¿verdad? También podemos servirles, y ese ejemplo tenemos que dar. Esas obras de Jesús tenemos que manifestar en nuestra familia también, en nuestra casa primeramente, y en la iglesia. Amén. Muy bien, entonces servir es el tercer punto. Vamos a ir al cuarto, y vamos a ir por favor al libro de Lucas capítulo 5. Lucas 5, capítulos 15 y 16. Dice la Biblia, pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que les sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y, a ver más fuerte en los que y oraba, ¿verdad? ¿Qué hacía Jesús? Oraba. Diga conmigo, orar. Ok, creo que está bien clarito esto, ¿verdad? No nos tiene que explicar tanto. La escritura no es una revelación que está ahí escondida. Jesús nos las dejó ahí encimita para que todos lo entendiéramos, pero ¿qué creen? Que a veces no lo entendemos, ¿verdad? Está ahí bien clara la instrucción, la obra que hacía Jesús. Y Jesús, a lo largo de los evangelios, nos relatan las historias que constantemente se apartaba y decía que oraba, o inclusive a veces le decía a sus discípulos, vénganse, vamos a orar, ¿verdad? Y se los lleva a orar. Entonces, la obra que tenemos que hacer usted y yo es orar. Tenemos que poner como propósito de obrar este año orando, dedicarle tiempo a la oración. Aquí hay grupos de oración, ¿sí sabían? 7 de la mañana, hombres y mujeres también, mujeres de lunes a viernes, hombres de lunes a sábado, los jóvenes de lunes a jueves a las 10 de la noche, sí, ¿verdad? Ya me lo aprendí muy bien.
Y tenemos grupos de oración, pero también es importante que además de los grupos de oración, usted invierta tiempo en tener una intimidad, una comunión con Dios. ¿Por qué cree que Jesús oraba tanto? Si usted se fija en los pasajes donde Jesús viene y hace milagros, inmediatamente, por ejemplo, aquí, después de terminar el milagro del que habla aquí el libro de Lucas, de las sanidades, dice que su fama se extendía, se reunía mucha gente para que les sanase de sus enfermedades, y dice, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba, siempre buscando la instrucción de Dios, la intimidad con Dios, el conocimiento de Dios. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros. Quiere que tengamos comunión, quiere que tengamos intimidad, y por eso nos regaló esta herramienta poderosa que es la oración. Créame que con los hombres, aquí están varios hombres que veo que están aquí, que se conectan con Zoom, en Zoom a las 7 de la mañana todos los días. Llevamos aquí ya casi en enero, ya en un ratito cumplimos 3 años. 3 años que formamos nuestro grupo de oración. ¿Y qué crees? Surgió de una necesidad de una persona que tenía problemas, pues como todos, pero él nos invitó a varios y nos dijo, oigan, yo tengo este problema y quiero hacer una sesión de oración, una disciplina de oración todos los días a las 7 de la mañana. ¿Quién quiere acompañarme a orar por mi problema, por mi situación, por mi circunstancia? Inclusive si ustedes tienen, pues oramos por ellos. Entonces varios, Dios nos llamó, el Espíritu Santo nos habló y nos unimos a esa petición, y de ahí surgió de una necesidad de oración de una persona, y ya llevamos 3 años con este grupo de oración constantemente, y créame, los testimonios que de repente escuchamos en las mañanas son impresionantes. Lo que Dios hace en la oración, en la constancia en la oración, es increíble. Entonces, si usted quiere conocer, si usted quiere hacer las obras gloriosas que Jesús hizo, que ya leímos que las vamos a hacer y que aún mayores, pero ¿qué le parece si comenzamos con estas obras que aparentemente son pequeñas? Pero ya nuestro pastor nos enseña, ¿verdad?, que de repente las pequeñas obras generan grandes milagros. Esas pequeñas obras generan grandes resultados, y la oración es una de ellas. Entonces, no dejemos, por favor, a un lado el propósito en este año de invertirle tiempo a la oración. Haga una disciplina de la oración. Inclusive yo sé del grupo de oración que tenemos, hay gente que se levanta 1 hora antes o no sé cuánto tiempo antes para tener su relación personal de oración, y ya después ya se une con nosotros en el grupo de hombres para orar. O bien, si usted no puede durante la mañana, es muy temprano, bueno, en la noche, ahí apártese un lugar durante la semana, el fin de semana. Con mi esposa y conmigo también es importante, nosotros establecemos un tiempo de oración en las noches, por ejemplo, oramos juntos, aparte tenemos nuestros tiempos de oración. Entonces, oren ustedes, oren solos, ustedes con Dios en la intimidad, pero también es importante que oren en pareja. No sabe cuánto ayuda la oración de la pareja en el matrimonio. Ayuda muchísimo, evita muchos problemas. Ore con sus hijos, también tengan tiempo de oración con sus hijos. Es muy, muy importante la oración. Amén. Bueno, ¿cuántos van a poner en su lista la oración en este año? A ver, ¿sí? Ahí Dios los está viendo, ¿eh? Yo no. A ver, la cámara, por favor, acá. Grábelos. No, ya Dios lo vio y va a decir, a ver, hijos, a ver si es cierto. Muy bien. Entonces, la oración es el 4º punto. Vamos a ver uno más, todavía nos da tiempo, y vamos a ir al libro, igual ahí en Lucas. Vámonos a saltar al capítulo 10, por favor. Lucas capítulo 10, verso 21. ¿Ya lo tiene? Muy bien, dice, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Otra vez dice la segunda parte del verso, dice, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Ok, alabanza. Jesús alababa. ¿Sí sabía que Jesús alababa? Es más, Jesús, creo que es la única parte de la Biblia donde hace una referencia
donde Jesús cantaba. Déjeme ver si lo puse aquí en mis notas. Cuando Jesús es entregado en el Getsemaní, dice la Biblia que ellos venían de entonar cantos, de entonar himnos, y habla de ellos hablando Jesús y sus discípulos. Entonces Jesús cantaba, Jesús alababa también, y de repente yo veo, yo creo que no vinieron hoy, pero de repente yo veo a algunos que está aquí Martín o Gigi dirigiendo la alabanza, o el que le toque, y vamos, y abra su voz y levante su voz, y luego yo, gente, no. Y aparte seria, ¿verdad? Y una de las obras que hizo Jesús es esta, es alabar, es dar alabanza a Dios, es dar alabanza al Padre. Entonces no se quede callado, no se quede así sin hacer nada, no se quede atónito, cante, alabe. Es bíblico, créame, ahí viene en la Biblia. Jesús mismo nos da ejemplo, y Jesús lo hacía también. Jesús alababa al Padre. Muchas veces les decía, nos concentramos en las grandes obras de Jesús, en los grandes milagros, pero un gran milagro, les decía hace rato, puede venir de una pequeña obra, y Dios nos está llamando a hacer estas obras que hizo Jesús. Algo que Jesús hacía constantemente, alabar, pues era además de alabar, de cantar, orar, perdonar, etcétera. Y todo esto Jesús nos dio ejemplo, ¿verdad? No nos dijo háganlo y Jesús no lo hizo. Jesús siempre fue un ejemplo para nosotros. Entonces lo que Jesús nos quiere enseñar en esta obra es que le demos alabanza, que no estemos callados. Abra su boca cuando esté aquí Gigi, Martín y los que estén dirigiendo, y lo invite a alabar, a cantar, a aplaudir. Participe, hágalo, alabe a Dios. Créeme que le agrada, a Él le agrada. Dice la Biblia que entreguemos, ¿verdad?, como sacrificio vivo de alabanza nuestros cuerpos, ¿verdad?, nuestras manos, a levantar nuestras manos, a levantar nuestra voz. Dios se agrada de lo que hacemos. Y es algo que a lo mejor no estamos acostumbrados, o en la religión anterior no nos enseñaron, pero Dios es un Dios de gozo, un Dios de fiesta, un Dios de regocijo, y muchas veces nosotros no lo representamos. Y un hijo siempre tiene que parecerse a su padre, ¿verdad? ¿Sí o no? Y entonces, ¿por qué de repente nosotros estamos así? Yo de repente veo esas caras y digo, como que no se parece mucho a papá, ¿verdad? Le falta, como que es como decíamos ahí con los que tienen la bendición de tener hermanos, luego decíamos, ha de ser el adoptado, ¿verdad? No se parece, no, pero todos de hecho somos adoptados aquí, todos somos hijos de Dios, pero necesitamos manifestar las obras que Jesús hizo aquí en la tierra. Y esta quinta obra que quiero dejar en su corazón es alabar. Cuando tenga oportunidad, alabe a Dios. Inclusive la Biblia nos enseña que alabemos aun cuando tenemos aflicciones, ¿verdad? Es difícil. ¿Lo ha practicado? Porque para hacerlo hay que practicarlo. Yo de repente es muy difícil, ¿verdad? De repente estamos con los problemas y todo, pero hay veces que me acuerdo y tengo el problema aquí ya adentro cargado y todo, y me acuerdo y escucho la voz de Dios que me recuerda, alábame. Y entonces empiezo a cantar, empiezo a alabar, y algo pasa, y algo se transforma, y algo cambia, y es el Espíritu Santo obrando, porque al ser obedientes en las obras que hizo Jesús, Dios hace la obra en nosotros, ¿verdad? Nosotros hacemos la obra para Él y Él obra en nosotros. Entonces es hermoso lo que Dios hace en cada uno. Entonces la primera obra que aprendimos hoy es perdonar, la segunda exponer el pecado, la tercera servir, la cuarta orar, y la quinta alabar. Son cosas que parecieran pequeñas, pero pueden producir grandes cosas, grandes cambios, e inclusive pueden llevarnos a grandes milagros. Dice la Biblia que el camino del justo es como la aurora, ¿verdad?, que va en aumento. Entonces, si usted y yo tenemos el anhelo de hacer y que Dios nos use en esas grandes obras de sanidades, de milagros, etcétera, bueno, pues vamos a comenzar con las obras aparentemente más sencillas, ¿verdad?, que a veces son también muy difíciles, pero Dios nos va a llevar y lo va a ir llevando de gloria en gloria como la luz de la aurora. Amén. Muy bien, ¿qué le parece si se pone de pie, por favor? Ya terminé mi tema y quiero que oremos. Para que pongamos estos propósitos en las manos de Dios este año.
Dios nos está hablando a hacer estas obras. A mí Dios me confrontó y yo le decía, Señor, pues no es fácil perdonar, no es fácil el llamar al pecado por su nombre, y más de repente en el ámbito en que nos desenvolvemos. Por ejemplo, yo en mi trabajo, que pues muchos no son creyentes, trato de siempre compartirles y darles ejemplo, pero a veces es difícil, pero hay que ser valientes y hay que hacer las obras que Jesús hizo aquí con nosotros. Cierra sus ojos y vamos a orar. Padre, gracias te damos esta noche, Señor, por tu palabra, por tu mensaje. Gracias, Padre, porque nos enseña, Señor, que no solamente las obras, Señor Jesús, que tú viniste a hacer esta tierra se basan en sanidades, en milagros, en prodigios, Padre, sino hay obras, Señor, que tenemos también que practicar, Señor, como el perdón, como el no tolerar el pecado, Señor, como servirte, como orar, Señor, dedicar más tiempo a la oración, alabarte, Señor, en todo momento. Y hoy queremos ponerlo delante de ti, Señor. Sabemos que es tu propósito y es tu voluntad, Señor. No sé, Padre, qué propósitos haya tenido cada uno de los que estamos aquí, Señor, pero definitivamente estos propósitos están en tu corazón. Por favor, siémbralos, permite que los atesoremos, que los practiquemos, Padre, y que vayamos como esa luz de la aurora, Señor, en aumento, Padre, cada día más, hasta que el día es perfecto, Padre. Ayúdanos, Espíritu Santo, porque muchas veces nosotros no podemos en nuestras fuerzas, pero tu palabra dice que tú te perfeccionas en nuestra debilidad, Señor. Ayúdanos, papá, para que podamos parecernos más a ti, Señor, y practicar estas obras que tú hiciste aquí en la tierra, Señor. Gracias te damos, papá, en el nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia dice amén, amén. Muy bien, que Dios le bendiga. Muchas gracias, iglesia. Centro Cristiano Amigos.